¿Y si te dijera que no todos los que dicen Dios me habló realmente están hablando de parte de Él? ¿Cómo podrías saber si alguien está usando el nombre de Dios para engañar, manipular o incluso desviar a los escogidos? En un mundo donde cada vez más personas se autoproclaman profetas, donde las redes sociales están llenas de mensajes revelados, surge una pregunta urgente y profunda. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta según la Biblia? Tal vez pienses que es fácil reconocerlos. Yo me daría cuenta si alguien estuviera mintiendo, le podrías decir. Pero, ¿sabías que incluso Jesús advirtió que estos falsos ungidos harían señales y maravillas tan convincentes que podrían, si fuera posible, engañar a los mismos escogidos? Mateo 24:24. Esto no es un juego, no es una exageración, es una advertencia directa del mismo Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez si has escuchado a un falso profeta sin saberlo? Si has seguido palabras bonitas, pero vacías de verdad. La Biblia no deja espacio para la duda. Hay señales claras, visibles, innegables. Pero también hay imitaciones tan sutiles que solo con discernimiento espiritual podremos distinguir lo verdadero de lo falso. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a escudriñar la palabra, derribar máscaras espirituales y equiparte con discernimiento bíblico para que no seas engañado. Prepárate, porque algunas de estas señales podrían sorprenderte. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios nos advierte sobre la presencia de falsos profetas en medio de su pueblo. Este no es un fenómeno moderno. En Deuteronomio 13:1-3, Moisés escribe una advertencia contundente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio, no darás oído a las palabras de tal profeta. Aquí la Escritura nos enseña algo clave. El cumplimiento de una señal no es prueba suficiente de que proviene de Dios. Lo que realmente revela su origen es el propósito detrás del mensaje. Si guía al pueblo hacia la obediencia a Dios o hacia la rebelión. Muchos creen que un falso profeta se detecta simplemente porque lo que dice no se cumple. Pero la Biblia va más allá. En Jeremías 23:16-17, el Señor dice: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquí, el problema no es una profecía falsa que no se cumple, sino una que nace del corazón humano, no del Espíritu Santo. Esa es una de las primeras señales claras. Un falso profeta habla de sí mismo, para sí mismo, y buscando su propia gloria. En el Nuevo Testamento, Jesús nos da una advertencia aún más urgente. En Mateo 7:15-20, Él dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esta es una verdad fundamental. Jesús no dijo que los conoceríamos por sus palabras, ni por sus milagros, ni por su carisma, sino por sus frutos. ¿Qué frutos? Amor verdadero, humildad, obediencia a Dios y una vida íntegra. Un falso profeta puede parecer profundamente espiritual, puede llorar al predicar, puede usar un lenguaje lleno de referencias bíblicas, pero si su vida contradice el mensaje de Cristo, si sus acciones están llenas de orgullo, manipulación o codicia, esos son frutos podridos que revelan su verdadero corazón. En 2 Pedro 2:1-3 se nos advierte que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, usan la fe como negocio. Pablo también fue implacable con este tema. En Gálatas 1:8-9 declara: Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Aquí no importa si la persona tiene autoridad, si tiene poder espiritual aparente, si afirma haber tenido visiones celestiales, si distorsiona el Evangelio, si añade o quita lo que Cristo enseñó, es falso. Y no solo es falso, sino maldito. Otro aspecto bíblico fundamental está en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué significa probar los espíritus? Significa examinar cuidadosamente si el mensaje tiene coherencia con las Escrituras, si exalta a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado, si lleva a una vida de santidad. Un falso profeta muchas veces promueve una espiritualidad sin arrepentimiento, una gracia sin cruz, una promesa de bendición sin llamado a obediencia. También es necesario reconocer que los falsos profetas no solo existen fuera de la iglesia, sino dentro de ella. En Hechos 20, 29, 30, Pablo advierte a los ancianos de Éfeso: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto nos muestra que el peligro no está solamente en lo externo, sino en lo interno, dentro del liderazgo, dentro del ministerio, incluso dentro de los círculos de confianza espiritual. Uno de los engaños más peligrosos es la falsa apariencia de piedad. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La señal clara aquí es que hay una desconexión entre lo que dicen y lo que viven. Su boca habla de Dios, pero sus acciones niegan su poder transformador. Viven para sí mismos, pero visten el disfraz de siervos. A veces, la señal de un falso profeta es su obsesión con el reconocimiento personal, con el aplauso, con las plataformas. Jesús denunció esta actitud en los fariseos, que hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mateo 23:5. Un verdadero profeta no busca fama, busca fidelidad. No se exalta a sí mismo, exalta a Cristo. En cambio, el falso profeta construye un reino para sí y no para Dios. Otra señal crucial es su desprecio por la corrección. En Jeremías 5:31 se nos muestra que los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigen por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Aquí vemos una combinación peligrosa: líderes mentirosos y un pueblo complaciente. El falso profeta no acepta corrección, no se somete a la sana doctrina y muchas veces desprecia toda forma de rendición de cuentas. El Señor Jesús también enseñó que muchos vendrían en su nombre, pero serían mentirosos. En Marcos 13:22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El énfasis está en la apariencia de poder. Esto es vital. El hecho de que una persona tenga dones, realice milagros o profetice, no significa que es de Dios. Mateo 7:22-23 es una de las declaraciones más duras de Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está el corazón del asunto. No se trata de dones, se trata de relación con Cristo. No se trata de señales, sino de obediencia. El verdadero profeta vive para agradar a Dios, no al hombre. Vive en temor reverente, no en arrogancia espiritual. Vive en santidad, no en doble vida. En resumen, la Biblia nos muestra varias señales claras y contundentes de un falso profeta. Habla visión de su propio corazón, no de parte de Dios. Jeremías 23:16. Usa la profecía como medio de manipulación o ganancia personal. Pedro 2:3.
Distorsiona el Evangelio y predica otro mensaje. Gálatas 1:8. Tiene frutos podridos en su carácter y conducta. Mateo 7:16. Exalta su propia figura por encima de Cristo. Juan 3:30. Rechaza la corrección y se rodea de seguidores que le adulan. Jeremías 5:31. Usa señales para impresionar, pero no tiene intimidad con Dios. Mateo 7:22-23. Por todo esto, se vuelve vital que el cristiano maduro aprenda a discernir, no con ojos carnales, sino con los ojos del Espíritu. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La protección contra los falsos profetas no es el miedo, es la profundidad en la palabra. No es sospechar de todos, es conocer la voz del buen pastor también, que cualquier voz extraña se detecte de inmediato. Juan 10:4-5 lo expresa con claridad. Las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, celo por la verdad y una pasión renovada por el Evangelio puro. Porque, como dijo Pablo en 2 Corintios 11:13-14, tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tal vez en algún momento te encontraste frente a una palabra profética que te dejó confundido. O quizás seguiste a alguien que parecía lleno de fuego espiritual, pero con el tiempo algo en tu espíritu te advirtió que había engaño. ¿Has vivido algo así? Tu experiencia puede ser una luz para muchos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que discernir entre una palabra verdadera y una falsa? ¿Qué señales notaste? ¿Cómo te guió el Espíritu Santo en ese proceso? Cuando compartimos nuestras historias, no solo testificamos del poder de Dios, sino que edificamos a otros en la fe. La Biblia nos anima a hablar de lo que Dios ha hecho. En Apocalipsis 12:11 dice que ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu voz puede ser un instrumento para abrir los ojos de alguien más. A veces, una sola frase en los comentarios puede ser la respuesta que otro hermano está buscando en oración. Además, compartir lo que hemos vivido fortalece nuestra propia fe. Nos recuerda que Dios sigue hablando, sigue guiando y sigue protegiendo a su pueblo. Así que te animo, sé parte activa de esta comunidad. Juntos crecemos, discernimos y nos aferramos a la verdad que nos hace libres. Una de las mentiras más peligrosas que el enemigo ha sembrado dentro del pueblo de Dios es que si alguien hace milagros, señales o tiene palabras reveladas, entonces debe ser un verdadero profeta. Esta idea ha abierto puertas al engaño y ha dado autoridad espiritual a personas que, aunque usan el nombre de Dios, no tienen relación verdadera con Él. Jesús mismo nos advirtió de esta trampa espiritual. En Mateo 7:22-23 declara con firmeza: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Esto desmonta completamente la idea de que el poder espiritual visible es garantía de autenticidad divina. Un falso profeta puede operar en poder sin tener comunión con Cristo. Otro mito común es que no debemos juzgar a nadie. Y por lo tanto, no podemos cuestionar a los que dicen ser profetas. Sin embargo, la Biblia no prohíbe el discernimiento, al contrario, lo manda. En 1 Juan 4:1 se nos instruye: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probar, examinar, discernir. Estas no son actitudes de crítica destructiva, sino de vigilancia espiritual. También existe una creencia errada de que cuestionar a un ungido es tocar al ungido de Dios. Este argumento ha sido usado para blindar a falsos líderes de toda corrección.
Pero debemos recordar que cuando David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido del Señor, 1 Samuel 26:11, hablaba de no matar al rey Saúl, no de permitir corrupción espiritual. La Biblia está llena de profetas verdaderos que confrontaron reyes, sacerdotes y falsos profetas, como Elías, Jeremías y Juan el Bautista, porque la verdad siempre debe ser proclamada sin temor al hombre. La estrategia del enemigo es disfrazar el error de verdad, presentar la falsedad con envoltura espiritual. Pero como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. La palabra es nuestra lámpara, y cuando la usamos, las tinieblas no pueden esconderse por mucho tiempo. Desde el principio de la historia bíblica, el conflicto entre la verdad y la mentira ha sido un eje central en la relación entre Dios y la humanidad. El enemigo no se ha presentado siempre como opositor directo, sino muchas veces como un imitador, un falsificador de la verdad. Por eso, para hablar de los falsos profetas, no podemos empezar por ellos directamente, sino por el principio, el patrón bíblico de la verdad revelada y cómo el enemigo intenta siempre distorsionarla. En el jardín del Edén, la serpiente no negó a Dios. No dijo Dios no existe, ni propuso abiertamente una rebelión violenta. Lo que hizo fue cuestionar suavemente la verdad divina, con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Ese pequeño giro en la narrativa fue suficiente para sembrar duda, distorsión y finalmente desobediencia. Este es el mismo principio que los falsos profetas utilizan hasta hoy. No siempre traen una mentira grotesca, sino una media verdad envuelta en espiritualidad, algo que suena a Dios, pero que está cargado de ego, confusión y manipulación. Cuando llegamos a la época de Moisés, vemos que incluso en medio del pueblo escogido ya había imitadores espirituales. En Éxodo 7, 11, 12, cuando Moisés realiza señales delante del faraón, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Este detalle es crucial. No todos los milagros provienen de Dios. Satanás también tiene poder, limitado, sí, pero lo suficiente como para engañar a los que no están firmemente anclados en la verdad. Dios, por medio de Moisés, dejó instrucciones claras sobre cómo tratar a los falsos profetas. En Deuteronomio 18, 20, 22, él dice, «El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, ese profeta morirá». Y luego añade, «Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado». Aqui vemos dois princípios. O falso profeta pode ser detectado pelo conteúdo da sua mensagem e pelo resultado de suas palavras. Mas essa não é a única forma de discernir. Em Deuteronômio 13:1-5, Deus vai mais fundo e alerta. Mesmo que um profeta realize um sinal ou prodígio que se cumpra, se ele levar o povo a seguir outros deuses, ele deve ser rejeitado. Isso nos mostra que a verdade bíblica não é medida apenas por milagres ou pelo cumprimento de palavras, mas pela fidelidade à aliança com Deus. Avançando na história bíblica, encontramos o profeta Jeremias, talvez um dos que mais confrontou os falsos profetas de sua época. Durante o exílio e a ameaça babilônica, muitos profetas surgiram com palavras de conforto, dizendo que Jerusalém não cairia, que Deus interviria com poder. Eles profetizavam paz quando não havia paz, Jeremias 6:14. Pero Jeremias, en medio de una sociedad que no quería oír la verdad, se mantuvo firme diciendo lo que Dios le había revelado: juicio, corrección y exilio. En Jeremías 23:21, Dios declara: «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban». Esta frase revela algo profundo. No todo el que tiene impulso de hablar ha sido enviado por Dios. Hay una diferencia entre ser impulsado por emoción o por ego,
y ser verdaderamente comisionado por el Espíritu Santo. El falso profeta corre sin ser enviado, habla por entusiasmo, por fama, por presión del pueblo o por interés personal. Ahora pasemos a un episodio dramático que ilustra lo sutil que puede ser el engaño. El caso del profeta viejo y el profeta joven en Primera Reyes 13. Dios había enviado a un joven profeta a dar un mensaje de juicio al rey Jeroboam, con una instrucción específica. No comas pan ni bebas agua en ese lugar, ni regreses por el mismo camino. Pero un profeta anciano fue tras él, y mintiéndole le dijo: un ángel me habló por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Vete 18. El joven obedeció a esa voz profética, desobedeciendo la voz que Dios le había dado directamente. El resultado fue muerto por un león en el camino. Este relato nos muestra que no basta que alguien diga: el Señor me dijo. Incluso si ha tenido un pasado de veracidad, incluso si ha sido un siervo fiel, si lo que dice contradice la instrucción de Dios, especialmente la que ya ha sido revelada en la palabra, debemos tener el valor de rechazarlo. El falso profeta puede usar argumentos piadosos, lenguaje bíblico y hasta hablar de ángeles, pero si su mensaje no coincide con la voluntad y carácter de Dios, es falso. Uno de los ejemplos más complejos y a la vez más reveladores es el caso del profeta Balaam. En el libro de Números, capítulo 22 al 24, vemos a un hombre que escuchaba a Dios, que profetizaba con precisión y que incluso fue usado para bendecir al pueblo de Israel. Sin embargo, su corazón estaba dividido. Aunque sus palabras eran correctas, su motivación estaba corrompida por la codicia. Por eso más adelante en Apocalipsis 2:14, Jesús lo menciona como símbolo del error. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Esto nos enseña que no basta con hablar lo correcto. También es necesario tener un corazón limpio delante de Dios. El falso profeta no siempre predica herejías abiertamente. A veces predica con exactitud, pero sus motivaciones son oscuras. Está dispuesto a comprometer la verdad si eso le da ganancia, aplausos o aceptación. Por eso Pedro, en 2 Pedro 2:15, dice que estos han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, que amó el premio de la maldad. ¿Y qué decir de Jesús en su confrontación con los escribas y fariseos? En Mateo 23 les llama hipócritas una y otra vez. ¿Por qué? Porque enseñaban la ley, pero no vivían según ella. Ataban cargas pesadas sobre los demás, pero ellos mismos no movían ni un dedo. Esta es otra señal clave. El falso profeta exige obediencia, pero no da ejemplo. Usa la autoridad espiritual para dominar, pero su propia vida está vacía de fruto verdadero. Jesús fue claro: haced lo que dicen, pero no hagáis conforme a sus obras. Mateo 23:3. En el fondo, todo falso profeta tiene un problema de autorreferencia. Se convierte en el centro del mensaje. Repite constantemente frases como: Dios me dijo, yo vi, yo profeticé, yo liberé. El foco no está en Cristo, sino en Él mismo. Pero el verdadero profeta, como Juan el Bautista, dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. No busca seguidores, busca llevar a las personas a los pies del Maestro. El falso profeta también puede manifestarse a través de una adoración emocional sin transformación real. Llanto, gritos, expresiones espirituales, pero sin fruto. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:5, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son expertos en show espiritual, pero su vida está vacía de obediencia, humildad y temor de Dios. Por eso es tan importante, como dijo Jesús en Juan 10:27, conocer su voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El que verdaderamente sigue al buen pastor
no será guiado por voces extrañas. Pero para eso necesitamos intimidad con Él, profundizar en su palabra y ejercitar el discernimiento. En estos tiempos finales, la palabra nos advierte que habrá una proliferación de falsos profetas, y muchos correrán tras ellos buscando palabras nuevas, experiencias sobrenaturales o mensajes cómodos. Pero como dijo Pablo a Timoteo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina y se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, según Timoteo 4:3. El falso profeta, en esencia, predica lo que la carne quiere oír, no lo que el espíritu necesita. No confronta el pecado, lo maquilla. No llama al arrepentimiento, lo diluye. No exalta la cruz, la reemplaza por promesas terrenales. Pero el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. Por todo esto, necesitamos una iglesia despierta, atenta, madura, que ame la verdad más que las emociones, que prefiera una palabra dura pero bíblica, antes que un mensaje suave pero falso. Como dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Saber identificar a un falso profeta no es solo un ejercicio teológico o intelectual. Es una necesidad urgente y práctica para todo creyente que quiere caminar en la verdad. En un mundo saturado de voces, donde cualquiera puede levantar un celular, grabar un mensaje y decir, «Esto dice el Señor», necesitamos desarrollar discernimiento espiritual y madurez bíblica. Porque no se trata solo de no ser engañado, sino de guardar el corazón, la fe y la dirección de nuestra vida en línea con la voluntad de Dios. La primera aplicación clara es permanecer en la palabra. Muchos creyentes caen en error no por falta de sinceridad, sino por falta de profundidad. No basta con oír predicaciones, es necesario escudriñar las Escrituras por uno mismo. Como los de Berea en Hechos 17:11, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La verdad no tiene miedo de ser examinada. Si un mensaje te emociona, te toca el alma, pero no se sostiene en la Biblia, no viene de Dios. La segunda aplicación es desarrollar una vida de oración constante. La oración nos vuelve sensibles al Espíritu Santo, nos afina el oído, nos permite discernir la voz del pastor y distinguirla del ruido. En 1 Tesalonicenses 5:21-22, Pablo dice, «Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal». Cuando oramos con sinceridad, el Espíritu nos da paz o inquietud, y eso no debe ser ignorado. A veces una simple incomodidad en el corazón puede ser el susurro de Dios diciéndote, cuidado. Otro paso práctico es examinar los frutos. Jesús fue claro, por sus frutos los conoceréis. No te dejes llevar por la elocuencia, ni por los milagros, ni por los títulos que alguien se da a sí mismo. Observa cómo vive, cómo trata a los demás, qué tan humilde es, cómo reacciona ante la corrección, qué tanto promueve a Cristo en lugar de promoverse a sí mismo. Los verdaderos siervos de Dios no buscan fama ni plataformas, buscan glorificar a Cristo, aun si eso significa desaparecer ellos mismos. También es crucial rodearte de comunidad madura. No camines solo. Muchos son engañados porque no tienen con quién contrastar lo que están escuchando. Dios usa a otros creyentes para confirmar o advertir. Proverbios 11:14 dice, «Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad». Si tienes dudas sobre un mensaje, un profeta o una revelación, habla con personas maduras en la fe, con tu pastor, con líderes de confianza. El aislamiento espiritual es terreno fértil para el engaño. Además, necesitamos tener una actitud constante de arrepentimiento y humildad. Un corazón orgulloso es más vulnerable al engaño,
porque quiere oír lo que le agrada, no lo que le transforma. Pero un corazón humilde ora como el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Cuando estamos dispuestos a ser corregidos, el Espíritu Santo tiene libertad para guiarnos lejos del error y hacia la verdad. Otra aplicación esencial es formar criterio con base en la sana doctrina. No todo lo que suena profético es correcto. Muchas veces lo que algunos llaman revelación es solo misticismo emocional. La verdadera revelación nunca contradice la Escritura. Al contrario, la confirma. Gálatas 1:8 lo deja claro. Aunque un ángel del cielo les anuncie otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. No importa cuán espectacular parezca el mensaje, si contradice a Cristo y a su evangelio, es maldito. En la vida práctica, eso significa ser prudente con los contenidos que consumimos. Hoy en día, en YouTube, TikTok, Instagram y otras plataformas, se levantan voces que parecen sabias, pero muchas veces están llenas de confusión. Algunos mezclan la Biblia con astrología, con decretos vacíos, con ideas humanistas o con un evangelio de autoayuda. Aprende a decir, eso no es para mí. No me alimenta, no lo seguiré. Como dijo Jesús, mis ovejas no siguen al extraño, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:5. Finalmente, recuerda esto: Dios nunca dejará a sus hijos sin dirección. Si buscas con sinceridad, Él te va a hablar. No necesitas depender de una figura profética para saber qué hacer. El Espíritu Santo habita en ti y Él mismo os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. No pongas tu fe en hombres, por más ungidos que parezcan. Pon tu confianza en aquel que no cambia, que no miente, y cuya palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Salmo 119, 105. Vivir en tiempos de tanto engaño es un reto, sí, pero también es una oportunidad gloriosa para volvernos radicalmente bíblicos, profundamente espirituales y completamente dependientes del Espíritu de Dios. Que cada decisión, cada voz que sigamos, cada paso que demos, sea filtrado por una sola pregunta: ¿esto glorifica a Cristo? Si la respuesta es no, aléjate, porque aunque parezca bueno, si no lleva a Jesús, no viene de Él. Ignorar las señales de un falso profeta no es simplemente un error doctrinal, es un peligro espiritual mortal. La Biblia no trata este tema como algo menor, sino como una amenaza que puede desviar, corromper y hasta condenar a quienes se dejan arrastrar por el engaño. Por eso, esta advertencia no es para asustarte, sino para despertarte, porque Dios, como buen padre, advierte antes de disciplinar y llama al arrepentimiento antes del juicio. Jesús fue tajante en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. No dijo, ténganles cuidado como quien da un consejo superficial. Usó una palabra fuerte: guardaos, protéjanse, aíslense, aléjense. ¿Por qué? Porque no vienen como lobos mostrando los dientes, vienen disfrazados de ovejas. Su veneno se esconde bajo palabras dulces, su ambición se camufla con discursos de humildad, su ego se disfraza de espiritualidad. El gran peligro está en que, si no discernimos a tiempo, podemos acostumbrarnos al error, convivir con él e incluso defenderlo. Y cuando eso pasa, el corazón se endurece, la conciencia se adormece, el alma se vuelve vulnerable. Como dijo Pablo en 1 Timoteo 4:1-2, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, ya no distinguen entre lo santo y lo profano. El problema no es solo el falso profeta, sino el pueblo que ama ser engañado. En Jeremías 5:31, Dios lanza una pregunta escalofriante:
Los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dirigen por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Y qué haréis cuando llegue el fin? Esta es la pregunta clave. ¿Qué harás cuando llegue el día de la verdad? Porque todo lo falso será expuesto, y nadie podrá decir que no fue advertido. En 2 Tesalonicenses 2, 9, 12, Pablo describe cómo el anticristo vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y cómo Dios permitirá el engaño sobre aquellos que no amaron la verdad. Dice que, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esta es una advertencia durísima. Quien rechaza la verdad se vuelve vulnerable al juicio de Dios mismo, al ser entregado a su propia ceguera. Por eso no podemos ser pasivos. El enemigo no lo es. Él trabaja incansablemente para infiltrar la mentira en los púlpitos, en los grupos, en las redes sociales, en los libros, en las canciones, en los testimonios. Si tú no estás atento, si no estás orando, escudriñando la palabra y cultivando discernimiento, puedes estar a un paso de ser seducido. Como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo más trágico es que muchas veces el falso profeta no solo arruina su vida, sino que arrastra consigo a familias, ministerios, iglesias enteras. Jesús dijo en Mateo 15:14, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Esa caída puede representar ruina emocional, financiera, moral e incluso eterna. El infierno no está reservado solo para el falso profeta, sino también para quienes lo siguen conscientemente, a pesar de las advertencias del Espíritu. No podemos callar esta verdad, no podemos suavizarla, porque cuando un corazón sincero es despertado por el Espíritu y se arrepiente, Dios es poderoso para restaurarlo. Pero cuando alguien prefiere la mentira, aunque la verdad le haya sido mostrada, ya no queda excusa. Por eso el llamado hoy es claro: despierta, limpia tus oídos, examina tu camino y corre a la verdad. No sigas a hombres, sigue a Cristo. No te dejes impresionar por prodigios, busca fruto, no busques emoción, busca santidad. Porque al final el juicio vendrá y cada uno será examinado, no por la cantidad de milagros que vio, sino por cuánto abrazó la verdad y vivió en obediencia. Que ese día tú y yo podamos oír: bien, siervo fiel. Pero para eso hoy debemos vigilar, discernir y decidir. Seguir la voz del buen pastor y rechazar toda voz que no lo glorifique a él. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque el Espíritu Santo está despertando en ti un deseo profundo de vivir en la verdad, de caminar con discernimiento y de no dejarte seducir por lo que brilla, sino seguir a aquel que verdaderamente es la luz del mundo. Jesús no te llamó a vivir confundido, ni a seguir voces humanas, sino a escuchar su voz, a seguir su camino y a ser guiado por su Espíritu. Hoy es el día de tomar una decisión, dejar de consumir mensajes sin filtro espiritual, de levantar la Biblia y escudriñarla con pasión, de pedirle al Señor: abre mis ojos, muéstrame lo verdadero y líbrame de todo engaño, porque si hay algo que Dios promete, es que el que busca, halla. Mateo 7:7. Te invito a compartir este video con otros creyentes que quizás también necesitan despertar. Hay muchos que están siendo seducidos, confundidos, adormecidos por palabras suaves, pero vacías. Tú puedes ser un canal de advertencia, de luz, de edificación para otros. Comenta abajo lo que más te habló el Señor hoy, y si ya has pasado por una situación así, testifica. Tu historia puede salvar a alguien del error. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no buscamos entretenerte, buscamos equiparte para la guerra espiritual que ya está sucediendo a tu alrededor. Porque solo la verdad que es Cristo,
puede hacernos verdaderamente libres. Que el Señor te fortalezca, te guarde y te dé sabiduría para vivir cada día aferrado a su palabra. Nos vemos en el próximo video.